Para este jueves, que es 19 de agosto del 2021, no tenemos una oración como tal basada en un texto de la Sagrada Escritura, sino más bien una meditación a partir de un texto de un libro que nos dice: la oración no es una técnica, sino una gracia. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para perseverar en la vida de oración es necesario, ante todo, evitar perderse desde el comienzo por caminos equivocados. Por lo tanto, es indispensable comprender lo que es específico en la plegaria cristiana y la distingue de otros caminos espirituales. Esto es aún más necesario en un momento como el presente, en el cual el materialismo de nuestra cultura suscita como reacción una sed de absoluto, de mística, de comunicación con lo invisible, que aún es buena en sí, lleva a veces a extraviarse en experiencias engañosas e incluso destructivas. La primera verdad fundamental que debemos aceptar, sin la cual no podremos avanzar mucho, es que la vida de oración, la plegaria contemplativa, para emplear otro término, no es el fruto de una técnica, sino un don que nos es concedido. Santa Juana de Chantal decía: el mejor método para orar es no tenerlo, porque la oración no se consigue con artificios, hoy diríamos con técnicas, sino con la gracia. No existe un método para orar en el sentido de un conjunto de recetas, de procedimientos que bastaría aplicar para rezar bien. La verdadera plegaria contemplativa es un don gratuito de Dios, pero se debe tratar de comprender la forma de recibirlo. Debemos insistir en este punto. Hoy en día, sobre todo a causa de la amplia difusión en nuestra sociedad de métodos de meditación oriental como el yoga, el zen, etc., en razón también de nuestra actitud moderna de querer reducir todo a técnicas, y finalmente a causa de una tentación permanente del espíritu humano de hacer de la vida, aún de la vida espiritual, algo que se pueda manipular a voluntad. Tenemos a menudo, de formas más o menos consciente, una imagen falsa de la vida de oración. La vemos como una especie de yoga cristiano. Progresaríamos en la oración a fuerza de procedimientos de concentración mental y de recogimiento, de técnicas adecuadas de respiración, de actitudes corporales, de repetición de ciertas fórmulas, etc. Una vez dominados estos elementos, gracias a la práctica, permitirían al individuo acceder a un estado de conciencia superior. Esta visión de las cosas, subyacente en las técnicas orientales, influye a veces en el concepto que se tiene de la oración y de la vida mística en el cristianismo, llevando a una concepción de la misma completamente equivocada. Equivocada porque se funda en métodos en los cuales, en último término, lo determinante es el esfuerzo del hombre, mientras que en el cristianismo todo es gracia, todo es don gratuito de Dios. Es verdad que puede haber un cierto parentesco entre la asceta o el espiritual oriental y el contemplativo cristiano, pero esta semejanza es totalmente exterior. En lo que se refiere a lo esencial, se trata de dos universos muy diferentes y hasta incompatibles. Hasta aquí de este texto. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que si tú quieres orar, por ejemplo, mediante una técnica, y que estés frente a Jesús Eucaristía solamente para sentir bonito, pues ya estuvo que no. Y que incluso no caigamos en una especie de cristianismo tipo yoga, ¿no? Que te sientes frente a Jesús, que mediante la respiración y cosas por el estilo. La oración frente a Jesús Eucaristía es oración, pero que viene de la gracia de Dios.
no mediante el esfuerzo humano tuyo de respiración, del cómo te sientas, del que pongas musiquita y cosas por el estilo. Y fíjense que muchas veces queremos revolver. Ay, padre, ¿a poco es cierto? Sí, pues hasta yo, caramba. Ahí andamos revolviendo, ¿verdad? Entre la musiquita, entre las posturas, entre el cómo puedes estar tú en relación con Dios. No, hombre, así como que para que tú logres manipular la oración. ¿En serio? O sea, el hecho de que tú quieras manipular la oración, yo quiero llegar a este nivel de contemplación, yo quiero llegar a este nivel de concentración, yo quiero llegar a este nivel de mi relación con Dios, yo quiero llegar a ganarles a todos porque yo hago 2 horas y ustedes no. No. La oración cristiana es gracia que viene de Dios. Y lo importante de todo, ¿cómo poder recibir esta gracia? Padre, ¿cómo se puede recibir? Pues vamos a seguir estudiando más adelantito. De vez en cuando les voy a ir soltando unos elementos que nos ayudarán a crecer en la oración cristiana, no en la oración tibetana. Los dejo con Jesús Eucaristía. Pídanle la gracia de poder estar frente a Él y ponerse en su presencia.